Bueno, este salmo fue compuesto por David para ser cantado en el tabernáculo. La canción es el arte, es ese amor por ver las grandes bondades de Dios. El salmista se basa en la contemplación para agradecer a Dios las bondades que Él derrama sobre la humanidad a través de la creación. Detalles interesantes así en términos generales. Como he dicho, es una canción compuesta precisamente para la liturgia. Por otro lado, no menciona el nombre de Dios en ninguna parte. Todo el tiempo se refiere a Dios como Dios, con un nombre así, como un tercero, como El, Elohim, ¿sí? ¿Y por qué lo hace de esa forma? Porque es un salmo que tiene un enfoque universal. Está hablando en cuanto a Dios, no como con su pueblo especialmente, sino con toda la creación, todo el mundo. Ese salmo nos va a hablar de la generosidad de Dios con todo el mundo. Vamos a ver cómo Dios satura las distintas regiones de la tierra con vida y provisión. Y el salmo también muestra la respuesta que tiene la creación a esa generosidad de Dios. La reacción es que un canto universal de gozo y de alabanza. Ahora, ese canto o esa alabanza no es un estruendo extravagante al unísono de instrumentos en todo el mundo. Llama mucho la atención que la alabanza que habla este salmo se podría traducir como silencio. Silencio, solemne y ensordecedor. Bueno, vamos a estudiar el capítulo en 2 puntos. El primer punto, del 1 al 5, generosidad para su pueblo. Generosidad para su pueblo. Y el punto 2, del 6 al 13, generosidad para el mundo. Aunque no se enfoca en el pueblo como tal, inevitablemente el salmista relaciona al pueblo de Dios. Bueno, comencemos versículo 1. A ti es plácida la alabanza, oh Dios. El salmista reconoce que toda alabanza que fluye de Sión le pertenece a Dios. Y eso incluye que a Él se pagan los votos, como hemos dicho en textos anteriores. Cumplir nuestras promesas a Dios es otra forma de alabarlo. Por eso hacer votos o hacer juramentos, bíblicamente hablando, un cristiano puede realizarlos para alabar a Dios, siempre y cuando pues obviamente está actuando en honestidad y transparencia. Bueno, la alabanza de Sión le pertenece a Dios. ¿Por qué habla de Sión? Hermanos, pues no es un secreto. Sión fue el lugar escogido por Dios para poner allí su nombre. Era el lugar donde gente de otras naciones incluso venían a contemplar la soberanía de Dios. Venían los judíos a congregarse en las fiestas para su gloria. ¿Sí? Entonces por eso dice, y por eso habla de Sión. Versículo 2. Él, el Dios de Sión, el Dios a quien se alaba en Sión, oye la oración, por lo cual todo ser humano un día acudirá ante Él. Hermanos, esas líneas al final diremos en dónde se llevará a cabo ese cumplimiento. Leamos rápidamente los textos. Salmo 52 dice: de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Y miremos 86:9. 86:9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y se postrarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Amén. Entonces, estos dos versículos, además de ser una invitación para todos, es una declaración profética de que un día todo el mundo vendrá ante el Señor, ante el Dios de Sión. Todas las naciones vendrán ante Él.
Eso, hermanos, va a referirse, o se refiere más bien al juicio final. Bueno, versículo 3. Miren este cambio, de hecho esta es como la parte más extraña del capítulo. Dice, las iniquidades prevalecen contra mí. En todo el capítulo el salmo es una oración de tú a tú y luego de tú y nosotros. Una oración donde él reconoce la alabanza de Dios y donde reconoce la generosidad de Dios con el mundo. Pero de repente aparece esta línea que dice, las iniquidades prevalecen contra mí. Eso nos muestra, hermanos, que el salmista sigue lidiando con la iniquidad, lo cual muestra que aún los regenerados y los hijos de Dios todavía luchan con el pecado y muchas veces el pecado prevalece. Prevalece significa que gana la pelea, gana la batalla, ¿sí? Entonces dice, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Como Él es objeto de la gracia de Dios, de la elección de Dios, del amor de Dios, Él sabe que Él encuentra en Él, en su gracia, en su generosidad, perdón. Perdón. Pero ese perdón no es impunidad. El término hebreo que se utiliza acá es perfecto, hermanos. Aquí no está queriendo decir que porque es hijo de Dios puede pecar porque Dios lo perdona, así de gratis. Aquí no está queriendo decir que porque Él va a Sion y hace unas penitencias, entonces Él puede pecar o vivir como le dé la gana. No, aquí la palabra perdón que se utiliza es la palabra expiación, lo cual significa que no hay impunidad por el pecado, sino que alguien tiene que pagar por él, ¿sí? En otras palabras, el salmista tiene la fe en aquel que iba a venir y cuya sangre iba a perdonar sus pecados. Por esa sangre él tiene el perdón garantizado, pero no para que él siga pecando voluntariamente, sino cuando siga pecando de manera accidental, ocasional, ¿sí? Involuntaria, entonces haya gracia ante los ojos del Señor. Se va a explicar mejor en el versículo 4. Dice, bienaventurado el que tú escojas. Bastante explícito. A muchas personas esto no les gusta que se hable, pero está textual. Bienaventurado el que tú atraigas a ti. Bienaventurado el que habita en tus atrios. ¿Sí? Esos son los bienaventurados. El salmista está meditando. Él dice, he pecado, pero sé que me perdonas. He pecado, pero sé que es muy dichoso el que tú has escogido para traerlo a ti. Es muy dichoso el que tú escoges para que pueda habitar en tus atrios, Señor, y yo soy uno de ellos. Amén. Notemos algo muy, muy especial. En el versículo 4 habla de, ¿para que habiten dónde? En tus atrios. Ojo con esto. No significa que en ese momento el salmista podía entrar al lugar santísimo, porque estaba prohibido el acceso. Es más, el salmista ni siquiera está entrando al lugar santo. Él máximo puede llegar a los atrios, que era la parte exterior del templo o del tabernáculo. Esa era la parte en donde el pueblo de Dios podía llegar, y ahí era donde la gente se reunía a alabar. Usted puede ver eso en el Salmo 104. Ahí era donde la gente, los creyentes del Antiguo Pacto, podían llegar para alabar a Dios. Bueno, miremos Salmo 33:12, un salmo que habla casi que en los mismos términos, mostrando que la llamada elección incondicional no es cosa nueva, sino es completamente bíblica. 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Dichoso el que es escogido por Dios, porque el que es escogido por Dios es atraído por Dios eficazmente. ¿Qué pasa con los escogidos? Dice, seremos saciados. ¿Qué había ocurrido con el salmista? Encontró perdón, ¿cierto? Y ahora habla en plural, dice, seremos saciados de los bienes que hay en tu casa. La pechita agrega, y de la santidad de tu templo. Bastante interesante. ¿Sí? Ese perdón que nos otorga Dios en Cristo también nos santifica. Versículo 5.
Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. ¿Quiénes están hablando en este momento? En este momento está hablando el pueblo bienaventurado que fue escogido y que fue atraído eficazmente. El pueblo que está en el atrio alabando a Dios. El pueblo que está cumpliendo los votos allá en el templo. ¿Sí? Este pueblo ora. Y cuando este pueblo ora, el Dios de nuestra salvación responde. Responde con tremendas cosas. Responde de maneras que no nos imaginamos. Como dice en Efesios, actúa de formas que no comprendemos para nuestro bien. Responde con prodigios, dice la Biblia de las Américas. Él es justo y esperanza de todos los términos de la tierra y del mar. Bueno, miremos otro texto, Salmo 22, 27. Dice, se acordarán y se volverá a Jehová todos los confines de la tierra, y se postrarán delante de ti todas las familias de las naciones. Todos los confines de la tierra, lo mismo que aquí en el Salmo 65 está hablando el salmista, el mismo salmista David. Entonces, hermanos, en ese primer punto, en resumen, lo que vemos es que el salmista está pensando en las maravillas que puede ver en el mundo creado, ¿sí? Pero él se da cuenta que en últimas Dios bendice de la manera que le place al que él quiere, ¿sí? Y más aún, entre todas las dádivas que Dios da o puede dar, la más grande de todas es la de poder estar cerca de él. Por eso dice, cuán dichoso es el que puede estar contigo, porque tú lo escoges y lo traes para que esté cerca de ti, en tu casa, en tus atrios. Ese es el mejor don. Esa es la verdadera y la mejor bendición que existe. Las criaturas se satisfacen de los bienes de Dios. La lluvia, las estaciones, el alimento, el clima, el sustento, los medios de hábitat. Todo eso son dádivas y bienes de Dios. Pero de todos esos bienes, el superior es ese, que el dador de todas las cosas quiere que estemos cerca de Él. Entonces, hermanos, esto nos hace decir, bendita elección del Padre, bendita obra de redención del Hijo y bendito llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Segundo punto. Generosidad para el mundo, versículo 6. Tú, el que afirma los montes con su poder. Dios es el que afirma las montañas con poder y valentía. Dice la Peshita, prevalece en su poderío. Versículo 7. El que sosiega el estruendo de los mares, el que calma el río de los océanos, el alboroto de las naciones, este es el Señor. ¿Sí? Y notemos que este que afirma montañas, retiene océanos, retiene naciones, ejércitos y multitudes, Él es valiente, se viste de poder. Esta expresión en hebreo da a entender que el Señor es como un guerrero victorioso que se viste de poder. Y este guerrero, hermanos, es Cristo Jesús. Por ejemplo, miren el 45:4. 45:4. Cuando el salmista habla del Mesías, dice, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles o cosas tremendas. Lo mismo que usa, la misma expresión que se utiliza en el Salmo 65. El guerrero del Salmo 45 es el Mesías, el Dios generoso del Salmo 65 es el Mesías, como dice Hebreos 1, tú, oh Dios eterno. Bueno, sigamos adelante, versículo 8, dice, por tanto los habitantes de los confines de la tierra tienen temor de tus maravillas.
Sí, este verso es bastante explícito. Dice en la pechita, los habitantes de la tierra se estremecerán debido a tus señales. Miremos algunos pasajes rápidamente. En Salmo 93:1. Salmo 93:1. Dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, se vistió Jehová, se ciñó de fortaleza, afirmó también el mundo, no se moverá. Y miremos 89:9. Dice: Tú tienes dominio sobre la soberbia del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. ¿No les recuerda esto algo, hermanos? En esa ocasión cuando el Señor Jesús le dice al mar, calla y enmudece, y que dicen los evangelistas Mateo y Marcos, que se sosegaron, hubo sosiego de una vez. Bueno, es el mismo Dios, Mesías, soberano, generoso. Sigamos adelante, versículo 8. Dice: Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Reconoce el salmista, ahorita él está pensando ahora sí en términos universales. Ya hizo como su despegue desde el monte Sión, donde está el pueblo congregado, y ahora sigue elevándose con una mirada hacia todo el mundo. Ve cómo Dios instala las montañas en su lugar, coloca los límites del mar, pone en su sitio a las naciones, ¿sí? Y él se da cuenta que él es el que hace alegrar cada mañana con el amanecer y el que hace alegrar cada noche con el atardecer. Bueno, así ocurre con los hijos de Dios, hermanos. Los hijos de Dios no contemplamos las cosas creadas, por ejemplo, una primavera, un amanecer, un atardecer, como simples escenas o simples lienzos de algo común. Nosotros lo vemos como una especie de reloj funcionando mecánicamente. Nosotros podemos ver, como dice el salmista, que tanto en un extremo del mundo, porque dice que del amanecer, de un extremo del mundo hasta el atardecer, hasta el otro extremo del mundo, es Dios el que está actuando en la creación. Esto es importantísimo. Miren esto que dice el versículo 9. Visitas la tierra y la haces abundar. Visitas, ese verbo en hebreo es maravilloso, es hermoso. La expresión da a entender que Dios está pendiente, que hace falta para suplirlo. Eso significa visitar en hebreo, dar atención para suplir lo necesario. En la pechita dice, con esplendidez recuerdas la tierra. ¿Sí? O sea, Dios visita, Dios riega la tierra para enriquecerla. Está pendiente observándola para suplir las necesidades de cada ecosistema y de cada medio. Esto tiene implicaciones en nuestra vida, hermanos. ¿Cómo es posible que existan cristianos que estén abrazando discursos ambientalistas que hablan de la destrucción del mundo o de la destrucción del medio ambiente, hermano? Eso es antibíblico, pues la palabra de Dios nos muestra a un Dios que observa y cuida la creación y le da vida y provisión. ¿Creemos a las Escrituras o a los discursos que están de moda y que generan tantos millones de dólares para algunos grupos? Grandes ríos del cielo son derramados, dice el versículo 9, para preparar el alimento del mundo. Miremos algunos textos. Salmo 104:13. Salmo 104:13. 104:13. Dice: Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre.
sacando el pan de la tierra. ¿Ve? Una y otra vez vemos Dios interviniendo en la creación para que esa creación siga siendo habitable. Sigue Dios conservando su cuidado a favor de lo que Él creó, y no porque la creación sea un ser vivo, sino porque es el hábitat que Él hizo para aquellos que tenemos su imagen y semejanza. Bueno, sigamos adelante, versículo 10. Haces que se empapen sus surcos. Dios guía las nubes. Y miren esto. En el versículo 9, antecito dice, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Da a entender que Dios no solamente guía las nubes, sino Él es el que dispone la tierra. Es un Dios que interviene en cada detalle. Recordemos, ¿qué está viendo el salmista? Dios instala montañas, retiene océanos, calma multitudes de naciones, pero ese Dios que se está ocupando de las cosas grandes y enormes que ningún ser humano puede controlar, es el Dios que se encarga de los detalles más pequeños, como el de mojar la tierra, está pendiente de que los surcos estén empapados, que los canales que el hombre hace se inclinen, que los sembrados tengan tierra blanda. Hermanos, este Dios, siendo trascendente, está inmanente en las cosas de la vida. No es un Dios lejano, es un Dios que está cerca. Bueno, versículo 10 habla de surcos, canales, de los terrones, de los renuevos. Todo eso alude al trabajo del ser humano. El hombre está llamado a trabajar la tierra, a trabajar en esta vida. Pero aún el fruto de su trabajo, sus surcos, sus canales, sus terrones y todo lo demás, no podría ser bendecido si no es regado primeramente por Dios. Como dijo Jesús, mi Padre y yo estamos trabajando. El Padre sigue trabajando. Y el trabajo del Padre es el que bendice el trabajo de los otros padres aquí en esta tierra. Los padres de familia, ¿sí? Y cada uno de aquellos que laboran. Entonces, el trabajo nuestro es bendecido también por la gracia soberana de Dios. Gracia generosa de Dios. Entonces, nuestro trabajo es bendecido, fructificado, de acuerdo a la soberanía de Dios, como dijimos ahorita. Él bendice en cantidad que Él quiere, como quiere, y no lo hace ni siquiera proporcional a nuestro esfuerzo, sino proporcional a su generosidad. Ese es Dios. Aunque algunos en la cosmovisión pagana le llamen azar, le llamen suerte, le llamen destino, incluso le llamen karma y demás títulos paganos, es Dios en control de la historia quien mueve cada detalle del mundo como le place, porque Él es soberano, generoso y sustentador. Versículo 11. Tú coronas el año con tus bienes. Este quizás es el versículo más famoso de todo el capítulo. Seguramente lo sea. Esta expresión tú coronas es una expresión en hebreo que significa completar felizmente una etapa. Da a entender que hay tareas de cosecha que terminaron. Cada año Dios lo termina con generosidad. Versículo 12. Ahora en el desierto pueden verse pastizales. Aún los collados se les ve alegres. Versículo 13. Aún los llanos se ven vestidos de ganado. Aún los valles se cubren de alimento. Y toda la creación, siendo regada y bendecida y cuidada por el Dios eterno y creador, rebosa con voces de júbilo. Sí, cantan. Así termina este capítulo. Entonces, hermanos, esta segunda parte concluye diciendo: ningún ser humano tiene excusa, porque las cosas creadas y la generosidad y la bondad de Dios son muestra de que Dios existe y de que es deber de toda carne rendir obediencia y culto al Creador. Nadie tiene excusa. Por lo tanto, que tiemblen los enemigos de Dios, pero que canten de júbilo los hijos de Dios. Amén.
Culminemos con algunas aplicaciones. El Salmo muestra que Dios está en control. Nosotros no le damos en control a Dios de nada, ni siquiera le damos a veces el control de nuestro trabajo, porque vemos, hasta eso todo está en manos de Dios. Bueno, vemos a Dios que es exaltado por todo el mundo, todo el mundo vendrá un día delante de Él para reconocerlo. Este Dios que coloca montañas, coloca mares, imperios en su lugar, los mantiene a raya, pero este Dios altísimo y grande y eterno y soberano es un Dios que, por así decir, se agacha detallista a regar los terrones de los sembrados que nosotros hacemos. Es un Dios que está pendiente de que su familia esté bien alimentada. Este salmo es maravilloso. Este salmo nos enseña que una cosmovisión cristiana bíblica nunca vamos a ver las leyes de la naturaleza como meras ecuaciones mecánicas. Nunca vamos a ver la naturaleza como la madre naturaleza o que los dioses del viento y del fuego, como el paganismo hoy día está retomando con algunas ideas como Gaia y demás cosas del medio ambiente ridículo. Realmente, el Salmo nos está mostrando que el trascendente Dios muestra su inmanente gracia para llenar al mundo de bondad, aun cuando en el mundo hay pecado. ¿Qué decía el salmista al comienzo? El pecado prevalece contra mí. Y aún así Dios está pendiente de él, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, pregunto a todos los presentes, de las bendiciones que usted goza en su vida, que usted ha gozado en su vida cualquiera de los años que tenga, usted goza de estar cerca de Dios, de ser bienaventurado, porque Dios lo escogió, lo atrajo a Él y lo sacia los bienes de su casa. Porque les digo algo, los gozos que Dios dispensa al mundo serán el único cielo que los que mueran sin Cristo vivirán. En cambio, para aquellos que son hijos de Dios, esto es tan solamente una introducción. Para aquellos que están sin Cristo, las bondades que viven hoy es lo máximo que podrán llegar a un cielo, a lo más parecido al cielo. Necesitan a aquel que calmó la tempestad y le trajo sosiego, a Jesús. Necesitan a aquel que no se queda en los atrios, sino que entró al lugar santísimo del cielo. Necesitan a aquel que intercede perpetuamente por su pueblo y que cuando llegue el día que toda carne nosotros vengamos ante Dios, estemos justificados por la fe de Jesús, por la sangre de Jesús. ¿Usted tiene fe en Jesucristo? Si su fe en Jesucristo no es real ni está depositada en su persona y en su obra, entonces esto será el único cielo que usted podrá experimentar. En cambio, el pueblo creyente que tiene una fe viva y verdadera, ese es el pueblo que consigue en Cristo el acceso, ya no a los atrios solamente, sino al lugar santo, para gozarnos un día en la eternidad en la presencia de Dios. Un día todo el mundo será lleno del conocimiento de Dios y todos lo adorarán para siempre. Y mientras tanto, Sión, la iglesia de Dios, seguimos siendo el centro de atracción de los escogidos. Es aquí donde Dios traerá a los escogidos para que la alabanza les sea dada y los votos les sigan siendo cumplidos. Amén.